y tener conocimiento de la verdad. Tener conocimiento y creer en la verdad. Vayamos al libro de Hebreos capítulo 11, perdón. Hebreos capítulo 11 en el versículo 3. Dice la palabra de Dios en Hebreos 11, 3. Dice, Hebreos 11, 3. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Tenemos que creer y tener conocimiento de la verdad. La verdad es la palabra de Dios, nuestro Señor Jesucristo. Y ya que hemos creído en el Señor para nuestra salvación, tenemos que tener fe en Él y su palabra para que nos ayude y nos guíe en nuestro camino cristiano. Solamente el Señor nos puede guiar en nuestro camino cristiano. No hay nada que nosotros podamos hacer para mantenernos e ir en la dirección directa o derecha que el Señor quiere que vayamos en nuestro camino cristiano. ¿Sabe por qué? Porque si depende de nosotros, nos desviamos de una manera u otra. Vamos a la izquierda, vamos a la derecha y nunca vamos derecho. Si tenemos fe en Dios que creó los cielos y la tierra, como dice en Génesis capítulo 1, versículo 1, y si tenemos fe que el Señor en Él todo lo sostiene, debemos también de tener fe en su palabra y en Él para nuestro camino cristiano en este mundo, como también nuestra vida espiritual. El ser humano siempre desea creer en algo o en alguien. Es por eso que hay tantos engaños, falsas enseñanzas, falsas religiones. ¿Por qué? Porque el ser humano quiere creer en algo, quiere tener fe en algo. Satanás sabe esto. Él sabe nuestras debilidades. Y él sí puede poner duda en algo, si puede poner una falsa enseñanza en algo, es lo que va a hacer. Y si nosotros no creemos y si nosotros no tenemos fe en la palabra de Dios, de que Dios a través de su palabra nos va a ayudar a nosotros en nuestro camino cristiano y nuestra vida espiritual, Satanás va a buscar un reemplazo. Va a buscar un reemplazo. Pero qué bendición que Dios nos ha dejado saber a través de su palabra que podemos creer en ella. Nos podemos dejar llevar por ella. ¿Por qué? Porque su palabra es la verdad. Dios es verdad. En Dios no hay mentira. Miren lo que dice en el libro de los Salmos, capítulo 119 en sus Biblias. En el libro de los Salmos, 119 en sus Biblias, en el versículo número 160. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, versículo 160. Dice la palabra de Dios, Salmo 119, 160. La suma de tu palabra es verdad y eterno es todo juicio de tu justicia. En el libro de Juan capítulo 17 dice la palabra de Dios en el versículo 17, santifícalos en tu verdad, tu palabra es verdad. Dice la palabra de Dios en Romanos capítulo 3 versículo 4, yo quiero que vayamos allá rapidito, donde dice la palabra de Dios, Romanos capítulo 3, 4, dice, de ninguna manera antes bien sea Dios veraz, en otras palabras, verdad, y todo hombre mentiroso, como está escrito, para que seas justificado en tus palabras y venzas cuando fueres juzgado. Tenemos que creer en Dios. Tenemos que tener fe en Dios. Tenemos para nuestro sustento, para nuestro camino cristiano, para nuestra vida espiritual, para toda nuestra vida en general. Tenemos que tener fe en Dios. ¿Por qué? Porque en Él tenemos la verdad. ¿Saben que es muy fácil creer una mentira? Porque la mentira como que trae como azuquita, ¿verdad? Que azúcar y como endulza y promueve las cosas que nos motivan a nosotros. Y cuando se le enseña entonces la verdad a una persona como que no la quiere creer. Porque piensa que la persona está mal, ¿de dónde está sacando tú estas cosas?
Me acuerdo que el hermano Nieto una vez estaba dando su testimonio cuando iba de viaje de un lugar a otro. Está en España ahora en estos momentos. Oren por él, está en España. Y nos estaba contando a todos, a la iglesia. Yo sé que me contó a mí, a la iglesia, de más tarde, de que él estaba de viaje, estaba sentado en el avión, vio a esta joven que estaba leyendo un libro y se dio cuenta que cuando ella sacó el libro de su bolso, dejó el bolso abierto y vio unas estatuitas. Y él le dice, oh, tú eres católica. Y así, sí, soy católica. Y él le dice, pues tú sabes qué, yo también era católico, pero nos han engañado con la religión y tradiciones. Nos engañaron por esto, y empezó a explicarle. Después que le explicó, entonces empezó a hablar del evangelio y la joven aceptó a Cristo como Salvador personal. Porque dejó de creer una falsedad para creer una verdad. Tenemos que creer en Dios, tener fe en Dios, es muy importante en nuestra vida. ¿Saben que lo que nos ayuda a nosotros a movernos más cerca de Dios y caminar más cerca de Dios y vivir para Dios es nuestra fe en Dios? Sepan que cuando la fe no es algo en la cual nosotros decimos, bueno, voy a cerrar mis ojos, voy a aventurar mi próximo paso, si caigo bien, bien, si no también. No. La fe con Dios es bien sencilla. Dios nos enseña el próximo paso. Dios nos dice, yo quiero que estés aquí. ¿Se acuerdan cómo le dijo a Abraham? Vete de tu parentela a este lugar que tú no conoces, pero yo quiero que tú estés ahí. Esa es la manera que Dios trabaja. Dios dice, yo te voy a iluminar aquí, yo quiero que tú estés aquí, yo quiero que tú tomes este paso de fe aquí. Y la fe viene de esta manera, tomamos el paso. Porque sabemos y creemos que estamos en el lugar donde Dios quiere que estemos. Que vayamos a los lugares que Dios quiere que vayamos. Que hablemos con las personas que Dios quiere que hablemos. Que sirvamos en el lugar donde Dios quiere que sirvamos. Dios nos enseña el paso, Dios nos enseña el lugar, Dios nos los da todo, lo único que tenemos que hacer es tomar ese paso. Y ese paso se llama un paso de fe. La fe es importante en la vida del cristiano. 5 veces la Biblia dice, por fe el justo vivirá. La fe es importante, porque la fe es la que nos ayuda a nosotros a acercarnos más a Dios, a confiar más en Dios, a saber que estamos muy seguros y firmes en nuestro Señor. Para aquel que no es salvo, la fe en Cristo para su salvación lo asegura y lo afirma en Dios. La fe del cristiano, la fe como cristiano nos asegura y nos afirma a nosotros en nuestra creencia en nuestro Dios y sabemos que su palabra es verdad y que podemos confiar en ella para nuestras necesidades, para nuestro camino cristiano, para nuestra vida espiritual. Pero ¿saben qué? Hablando de la fe no viene de nosotros. Nosotros en nuestra naturaleza carnal no tenemos fe. La fe viene de Dios. Es Dios la que nos enseña a nosotros a tener fe. ¿Por qué? Porque Dios dice que Él es el autor y consumador de nuestra fe. Mira lo que es en Hebreos capítulo 12, en el versículo número 1 y 2. Hebreos 12, en sus Biblias, por favor. Versículos 1 y 2. Dice, Hebreos 12, 1 y 2. ¿Estamos ahí, amén? Muy bien. Hebreos 12, 1 y 2 dice, por tanto nosotros también teniendo en derredor nuestro tan grande nube de testigos. En otras palabras, el escritor de este libro dice, hablando del capítulo 11, dice, ya tienen testigos acerca de la fe. Les hablé de Noé, les hablé de Abraham, les hablé de Sara, les hablé de estos personajes en la Biblia, les hablé de cada uno de ellos y que Dios hizo y los bendijo por medio de la fe en Él. Dice la palabra de Dios que hará que teniendo una grande nube de testigos, ya sabe todo esto, dice el escritor, despojémonos de todo peso. En otras palabras, deja
todos los obstáculos que no te dejan tener fe en Dios. Y dice, y del pecado, deja tu pecado, déjalo aparte, no sigas participando en el pecado que nos asedia, y corramos con paciencia la carrera que tenemos por delante, puestos los ojos en Jesús. ¿Por qué? Porque es el autor y consumador de la fe. La fe viene por medio de Cristo. Muchos decimos, bueno, yo tengo fe no tenemos fe en realidad. ¿Saben por qué? Porque muchas veces nosotros decimos que tenemos fe y hacemos lo que nosotros pensamos que debemos de hacer. Es como decirle, por ejemplo, a una persona, a un mecánico, ¿verdad que sí? ¿Me puedes ayudar con este problema de mi motor? Y el mecánico, eso sí. Y de momento venimos con nuestras herramientas y empezamos a trabajar con el mecánico. Yo te voy a ayudar porque, como quien dice, yo no tengo fe que tú sabes lo que estás haciendo. Hermano, tú eres mecánico, yo sé que tú eres mecánico. ¿No te ha pasado así que vienen personas a ayudarte? ¿Verdad? Él está haciendo así, el hermano Salazar. No, broma. Pero sucede. En otras palabras, cuando nosotros decimos que tenemos fe en algo, en alguien, pero pues entonces le queremos ayudar, eso no es tener fe. No demostramos nuestra fe. Pero el Señor nos dice, deja todo a un lado. No participes más en el pecado. Pon tus ojos en mí, que yo soy el consumador, el autor y el consumador de la fe. Yo te voy a enseñar a tener fe, para que tu fe entonces comience a acercarte a mí, a quien tú no conoces personalmente. Lo conocemos personalmente en sí porque Él vive en nuestro corazón, gloria a Dios, pero no hemos visto al Señor, pero gloria a Dios que algún día lo veremos, pronto. Él viene pronto, o estaremos con Él pronto, pero lo veremos tal como es Él. Pero tenemos fe en Él ahora, aunque no lo hemos visto personalmente, pero sabemos que Él es la verdad, sabemos que Él nos ayuda, sabemos que Él es nuestro escudo. Sabemos que es el único que nos ayuda a nosotros a crecer en nuestra vida espiritual y nos lleva en nuestro camino cristiano. ¿Por qué? Porque ahora nuestra fe se ve en Él. Mira lo que dice en 1 de Pedro capítulo 1, versículo 8 en sus Biblias. 1 de Pedro capítulo 1, en el versículo 8 y 9 dice, a quien amáis sin haberle visto, en quien creyendo, aunque ahora no lo veáis, os alegráis con gozo inefable y glorioso, obteniendo el fin de vuestra fe, que es la salvación de vuestras almas. Pedro dice, aunque no has visto al Señor, te alegras. Tienes ese gozo en tu corazón inefable, inexpresable, un gozo glorioso, aunque no lo has visto. ¿Por qué? Porque solamente crees en Él, en el autor y consumador. Crees en las promesas de Él. Y eso es porque nosotros tenemos fe, porque creemos en las promesas de Dios. Creemos en que Dios nos va a ayudar, Dios nos va a salvar, creemos que Dios nos va a alimentar, creemos que todo lo provee Dios. El plan de salvación fue originado por Dios. Nosotros no tenemos parte, la única parte que tenemos es el aceptarlo, por en nada más. El camino cristiano es uno en el cual Dios diseñó para nosotros. Lo único que tenemos que tener es fe de que el Señor nos va a guiar. Nosotros en nuestro estado natural no podemos tener fe. ¿Por qué? Porque no entendemos las cosas espirituales. En nuestro estado natural no podemos recibir las cosas de Dios. No buscamos de Dios, dice la palabra de Dios. Y no podemos entender la palabra de Dios en nuestro estado natural. En otra palabra, pecaminosa, antes de la salvación. Mira lo que dice en 1 Corintios capítulo 2. Así que si nos elogiamos muchos porque tenemos mucha fe, la fe no viene de nosotros, la fe viene de Dios. Y esa fe de Dios en nosotros es la que lo reciproca hacia Él, teniendo fe en Él. En 1 Corintios capítulo 2, versículo 14, mira lo que dice la palabra de Dios.
Porque nuestro estado natural, antes de la salvación, no podíamos tener fe en Él. Dice en el versículo 14, pero el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque se han de discernir espiritualmente. Saben que mi testimonio es uno que ya saben que el pastor de León vino un segundo jueves de septiembre de 1999 a nuestro apartamento y me habló del Evangelio. Y en ese día, esa noche en sí, yo acepté a Cristo como mi salvador personal. Pero saben que anteriormente yo iba a la iglesia los domingos en la mañana y él siempre predicaba del Evangelio y yo no lo aceptaba. No podía entenderlo. No tenía fe. No podía creerlo. En sí me entraba por un oído y me salía por el otro. No tenía interés. Hasta que un día Dios lo usó a él personalmente e individualmente, lo llevó a nuestro apartamento y me sentó y con la Biblia abierta, poco a poco, enseñándome el plan de salvación. Entonces, cuando empecé a entender, Dios me empezó a alimentar con fe. Y después, cuando Él me preguntó, ¿aceptarás a Cristo? Yo dije, sí. ¿Tienes fe de que Él te salva? Sí. Por al principio yo no la tenía. Y eso pasa con cada uno de nosotros. Porque la fe viene de Dios. Y hay que creer en Dios para recibir entonces esa fe y reciprocarla hacia Dios. Qué bendición que el Señor nos dice, pon tu confianza en mí para que tengas fe. La fe comienza con la confianza. Si yo no confío en alguien, yo no puedo tener fe. Si yo no confío en el mecánico, yo no puedo tener fe de que él me va a arreglar el automóvil. Si yo no confío en el chef de cocina, si yo no confío en él, yo no voy a tener fe de que la comida va a estar buena. El proceso comienza confiando. Confiando. Así comienza el proceso de la fe. Confiamos y entonces tenemos la fe. Y esta confianza es la que nos ayuda a nosotros a mantener nuestros ojos fijados en Cristo. Y una vez que tenemos fe en Cristo, Él nos muestra sus planes para con nosotros. Porque Dios no nos salvó a nosotros para quedarnos sentados o solamente para saber que somos salvos. No, cuando Dios nos salva, Él nos presenta sus planes. Hijo, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Hija, esto es lo que yo quiero que tú hagas. Te estoy iluminando, yo quiero que estés aquí, te estoy dando todo lo necesario para que tomes ese paso de fe. Sepan que cuando Dios quiere que hagamos un trabajo, Dios mismo Él no lo va a hacer por nosotros. Si Dios quiere que hagamos una obra, Él no lo va a hacer por nosotros. Pero Él se va a preocupar de que nosotros tengamos todo lo necesario para hacer la obra. Eso me acuerda, estaba hablando en esta semana pasada, mientras estaba en la conferencia, me preguntaron acerca del ministerio de la iglesia, cómo comenzamos, dónde comenzamos, de dónde salimos. Por supuesto, muchos de ellos sabían que, los miembros sabían que salimos de la iglesia americana de Northside, pero algunos visitantes no nos conocían. Y estaba yo hablando con este hermano mientras estábamos en el almuerzo. Y le dije, me acuerdo el día en el cual el pastor Phillips y yo estábamos sentados allí al ladito de la puerta, en una mesa redonda. Me acuerdo como si fuera ayer. Porque estábamos trabajando todavía en la construcción del edificio donde estábamos allí. Y me acuerdo que estábamos comiendo. Ya yo estaba en proceso de retirarme, todavía pertenecía a las Fuerzas Armadas, no estaba completamente retirado, pero... Y me dice, ¿tú sabes qué? ¿Te acuerdas cuando hablamos antes, a 2 años atrás, antes de que te fueras para el desierto? Digo, sí. Y tú me dijiste que Dios tiene un plan para ti. Digo, sí. Me dice, yo creo que el plan de Dios para ti es que comiences un ministerio hispano aquí en la comunidad, que no hay iglesias bautistas aquí en la comunidad, no hay. Mucho menos independientes fundamentales. Y yo le dije, pero pastor, yo no sé hacer esto. Yo no estoy preparado.
no sé ni cómo comenzar. Y el pastor Phillips me dice, tú no tienes que saber nada. Dios te va a preparar y Dios lo va a hacer todo por ti. Solamente tú tienes que estar disponible. Tienes que hacerlo. ¿Y sabe el error que yo hice? Yo le dije, pues vamos a orar por eso. Como quien dice, vamos a orar a ver si Dios... No, ya Dios lo hizo, ya Dios quería que lo hiciera. Él me dice, yo sé que Dios ya lo tiene para ti. Dios preparó todo. Tenemos algunos miembros aquí, por ejemplo, la familia García, saben que cuando comenzamos en un cuartito con 12 sillas. Un cuartito. Así comenzó Dios. Te voy a poner en un cuartito de 12 sillas. No tienes que preocuparte de edificio, de luz, de agua, solamente ocúpate de prepararte y alimentar a mi pueblo. Después de ahí salimos para el otro salón que era un poquito más grande. Y teníamos ahora de 12 sillas, 35 sillas. Y después de ahí, comenzamos en el 2008, en el 2011, salimos de allí preparados. Y tuvimos nuestro propio edificio. Con bancas, autónomos, pagando renta, agua, luz, todo. Nuestras propias ofrendas, nuestros propios misioneros. Dios nos preparó 8, 9, 10, 11, 3 años. Nos preparó para llegar a donde estamos hoy. Le digo esto porque cuando tenemos fe en Dios, en nuestro Señor Jesucristo, Él nos enseña sus planes. Y no solamente los planes nos enseña Él, pero nos enseña cómo lo vamos a hacer. Nos prepara poco a poco. El problema que muchos tenemos es de que todos tenemos fe en Dios, pero ¿qué tanta fe tenemos en Dios? Muchas veces nosotros queremos tener fe en nuestras habilidades, sabiduría, conocimiento. Yo fui uno de ellos, le dije al pastor Phillips, pero yo no sé mi habilidad. No te preocupes, Dios lo va a hacer por ti. Muchas veces queremos tener fe en nuestras habilidades, sabiduría, conocimiento, todo lo que podamos ver para alcanzar nuestras metas, pero Dios dice, no, confía en mí, ten fe en mí. Yo te voy a ayudar a conseguir las metas. Yo te voy a ayudar a hacer el trabajo. Yo lo voy a proveer todo. Soy tu escudo. Yo te protejo. Yo te guío. Yo te voy a llevar por donde tienes que ir. Porque la meta del que no es salvo es de ir al cielo, ¿verdad que sí? Pero tiene que poner su confianza en Cristo. Y la meta de aquel que es salvo es complacer a Dios. Y sabemos que para complacer a Dios tenemos que tener fe en Él. Abraham creyó en Dios y la Biblia dice que le fue contado por justicia. Él no dice que trabajó, hizo esto y después fue justo, no. Creyó y fue contado por justicia. Porque creyó en las promesas de Dios. Creyó de que Dios le iba a suplir. Creyó que cada paso que Dios quería que él tomara, Dios iba a estar con él siempre. Y él tomó ese paso de fe en la cual nosotros podemos ver en la palabra de Dios que fue cumplida. Fue cumplida con Abraham, fue cumplida con su descendencia. Su descendencia la conocemos como la nación de Israel. ¿Qué tal nosotros hoy? Si usted no es salvo y está escuchando el sonido de mi voz, sea en este lugar o a través del Facebook, ¿pondrá su fe en el Señor Jesucristo para su salvación? ¿Confiará en el trabajo completo que Dios hizo en la cruz del Calvario por cada uno de nosotros para que no nos perdamos? Si es cristiano, ¿pondrá su fe en el Señor para que lo guíe en este mundo y lo ayude a crecer espiritualmente, lo ayude a servir fielmente, lo ayude en su camino cristiano, lo ayude a vivir para Él? Todos deseamos tener fe en algo o en alguien, pero qué mejor poner nuestra fe
en el Señor Jesucristo. ¿Por qué? Él es el autor y consumador de nuestra fe. Pongámonos de pies para terminar en oración. Gracias te damos, Padre amado, por la bendición de estar aquí en tu casa, oraciones, Señor, y seguir aprendiendo más de tu palabra, de tus verdades, aprendiendo acerca del tema de la fe, en la cual sabemos, Señor, que tenemos fe en ti porque tú eres el que provees, porque confiamos en ti, en tus promesas, en tus verdades. Confiamos, Señor, de que tú eres el único que nos puedes ayudar a ir al cielo a través de tu salvación. No nuestras obras, trabajos, tradiciones, no ninguna religión, solamente tú, Señor. Porque tú mismo dijiste que viniste a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y para aquellos que somos salvos, Señor, gracias te damos porque ya que confiamos en ti y tenemos fe en ti, esa fe en ti ahora nos ayuda a nosotros a acercarnos más a ti, para cumplir tu voluntad, para cumplir tus deseos en nuestras vidas, para cumplir, Señor, tus promesas. Gracias te damos, Señor, que en este mes que estamos aprendiendo de la fe, Señor, nos ayuda a nosotros a tener un poquito más de entendimiento profundo con relación al tema de la fe, para que te podamos complacer de una manera que te glorifique a ti. Gracias te damos por tu amor y la salvación que tú nos has dado a través de Cristo Jesús, por quien te pedimos todo y que reina contigo por los siglos de los siglos. Amén. Con cada ojo cerrado, nadie mirando, rostro inclinado. Este es el tiempo que le damos a la iglesia mientras el piano toca suavemente. Le damos el tiempo para que vaya a Dios en oración y le pida a Dios de acuerdo a lo que el Espíritu Santo le haya puesto en su corazón. Todos decimos tener fe en algo o en alguien. Y es triste de que aquellos que no son salvos ponen su fe en sus trabajos, obras, religiones, tradiciones, iglesias. Cuando simplemente Dios dice en su palabra que es la verdad, pon tu fe en mí, confía en mí, en mis promesas. Ten fe en mí, en el trabajo que yo hice en la cruz por ti. Ten fe de que el día que mueras, estarás conmigo en la gloria si solamente has puesto tu fe en mí. Si usted no es salvo y está escuchando el sonido de mi voz, sea en este lugar o a través de nuestra página de Facebook, ponga su fe en Cristo para su salvación. Lo único que tiene que pedirle a Dios es que lo salve. Pídale a Dios. Arrepiéntese de sus pecados. Dígale a Dios, Señor, sé que soy pecador, sé que necesito salvación y no lo puedo tener en mi propia persona, no puedo hacerlo a través de mis trabajos, solamente en ti y confío, Señor, en ti. Tengo fe en ti, de que tú solamente me puedes dar salvación. Por favor, entra en mi corazón. Sé mi Rey, Señor. Sálvame del infierno y llévame contigo a la gloria cuando muera. Si ya usted es salvo, tenga fe en Dios, en Jesucristo, porque primeramente nuestra fe en Él nos acerca a Él y nuestra fe en Él nos ayuda a ver los próximos pasos que tenemos que tomar en nuestra vida cristiana, en nuestro crecimiento espiritual. No tenemos que confiar ya en nuestras habilidades, no tenemos que confiar más en ninguna otra cosa, solamente en el autor y consumador de nuestra fe, Cristo. Dios nos dejó su palabra, su verdad, con un propósito, para que la aprendamos, compartamos y creamos, para tener fe de que todas sus promesas Él las cumplirá en nosotros para su gloria y su placer. Gracias por estar con nosotros. Les recuerdo que esta tarde estaremos reuniéndonos aquí a las 6 de la tarde para seguir teniendo servicios y aprendiendo más acerca de la fe.
No se olviden que de los anuncios para aquellos que quieran participar en el aniversario, segundo aniversario de la Iglesia Bautista Independiente de Parkview. Me pueden preguntar más tarde y les dejaré saber los datos. No se olviden que las damas el 26 de abril tendrán una reunión, ya estamos anunciándolo con anticipación para que hagan preparaciones. Y también les dejo saber de que el 30 de marzo los jóvenes estarán a cargo de los servicios. Gracias por estar con nosotros. Le voy a pedir a hermano Salazar si eres tan amable y nos despides con una oración. Por la bendición, Señor, de haber estado en tu casa de oración, Padre. Pedimos que guardemos, Señor, esta palabra, Señor, en nuestros corazones, para practicarla, Señor, en el diario vivir. Pedimos que nos lleve con nuestros hogares y nos traiga también comida en la tarde, Padre, se lo pedimos en el precioso de Cristo Jesús. Amén. Amén.